Este periodista chileno Patricio Abusleme Hoffman, que está con nosotros ya desde luego, se ha dado a la tarea de ver qué es verdad y qué es mentira sobre este caso, y es autor del libro La Noche de los Centinelas. Y en este momento nos va a compartir su trabajo sobre este caso. Adelante, Patricio, bienvenido. Muy bienvenido. Muy bienvenido, Patricio. Éxito. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Quería empezar diciendo que siento mucha gratitud por estar aquí hoy con los organizadores, con Juan Koch de Orionis, con Daniel Alessandro, delegado cósmico, con Sol Sanfelice y con Ricardo González, porque Argentina es un país que yo he tenido la oportunidad de conocer algunas ciudades desde que soy niño. Yo amo Argentina, tengo muchos buenos amigos argentinos en Chile, pero en esta zona no había estado nunca. Entonces siento mucha gratitud por estar aquí ahora, es una zona preciosa, así que muchas gracias a los organizadores y también a mi coterráneo Pablo Zárate, que fue el que hizo el contacto para que yo pudiera venir acá. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por la paciencia después de este problema técnico que tuvimos. Me imagino que fueron a almorzar. Espero que no duerman la siesta ahora en este periodo, pero voy a mostrarles el caso al que he dedicado prácticamente 8 años de mi vida, si no más. El famoso caso del cabo Armando Valdés. Este es un caso que yo diría que es aquel por el que Chile es conocido a nivel ufológico en el extranjero, y es uno de los más paradigmáticos, yo creo que a nivel latinoamericano, como estos casos de abducción. Es un caso que cuando ocurrió en 1977 provocó gran revuelo a nivel mediático, pero durante muchos años no supimos qué pasó con Valdés ni con los conscriptos, porque este es un caso que fue vivido no por una sola persona, fueron 8 personas que estaban ahí presentes, Valdés y 7 soldados conscriptos. Entonces ahora les voy a mostrar un poco, a grosso modo, lo que hice durante esta investigación. Este es el origen del caso Valdés. El día 16 de mayo de 1977, el diario local La Estrella de Arica, de la ciudad de Arica en el norte de Chile, publica en su portada este titular: que un ovni aterrizó cerca de Putre. Que Putre es una localidad altiplánica a 3.500 metros sobre el nivel del mar, a 145 kilómetros hacia el este de Arica. Entonces aquí muestran esta foto de estos jóvenes conscriptos que fueron parte del grupo que vivió este fenómeno. Según la información del diario, Valdés había sido secuestrado por esta luz. Acá le estoy mostrando la situación de Putre en el norte de Chile, en el extremo norte, cerca de la frontera con Perú y con Bolivia. Ese es un dato importante, no es menor, van a ver por qué. Acá tenemos una vista de Putre desde un mirador, que ahí están los Payachatas, los nevados de Putre, que se ven llegando a la ciudad que está ahí. Esta es una foto interior del pueblo. Esta es una torre de una iglesia que hay ahí. Y aquí tenemos la vista aérea por Google Earth. En el número 1 tenemos Putre. En el número 2, acá es donde sucedió este fenómeno. Acá sucedió el encuentro del ovni. En este lugar había unas caballerizas en 1977, donde Armando Valdés estaba cuidando caballos junto con los 7 soldados conscriptos. Era un turno que ellos hacían de las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Entonces acá había, en esa época, ahora ya no está eso, unas caballerizas en forma de C o de U invertida, con la abertura acá, que da hacia Putre. Y en el número 3 están, esto es, los cerros sobre los que se presentó este fenómeno que asustó tanto a Valdés y a los soldados. Aquí hay una ampliación, las caballerizas donde estaban localizadas, y este es el lugar donde hizo algunos movimientos la luz, que ellos tuvieron más cerca, el ovni, que los asustó tanto. Este lugar es una foto, traté de hacerla como una panorámica. Esta es la Pampa Yuscuma, es el lugar donde ocurrió esto. Las caballerizas estaban por acá. Estos son los cerros sobre los que se presentó el fenómeno.
ellos describen que cayó una luz, ahí donde estoy mostrando el puntero, que cayó detrás de estos cerros. Y ellos ahí quedaron viendo una luminosidad detrás, como que algo muy luminoso había detrás. Y después en otro momento cayó una luz en los faldeos del cerro, una segunda luz, que esta fue la que tuvo más interacción y más movimiento con el grupo que estaba acá. Acá está Armando Valdés en un viaje que hice con él hacia el lugar el año 2002, mostrando los cerros donde sucedió el fenómeno, desde el mirador de Putre, y por acá estaban las caballerizas en 1977. Entonces, acá tenemos a los protagonistas de esta historia. El cabo segundo Armando Valdés Garrido, de 22 años en esa época, que estaba a cargo de este grupo, que son los soldados Pedro Antonio Rosales Arancibia, Germán Riquelme, Humberto Rojas Vélez, Iván Robles y Juan Reyes. Hay dos soldados que no aparecen en esta imagen, que es del diario La Estrella de Arica, y este hombre que es Iván Robles falleció hace un año, este hombre, y él es uno de los que nunca dio su testimonio sobre el caso. Este es un croquis bastante rudimentario donde muestra un poco lo que sucedió esa noche según los testimonios. Acá tenemos las pesebreras. Esta sección ellos las usaban para pernoctar. Acá están los caballos. Este era un patio interior que había en estas caballerizas. Las luces estaban acá, hacían movimientos de acercamiento. En el número 1 tenemos que los conscriptos Pedro Rosales y Juan Reyes se percatan que van cayendo las luces, y en el número 2 advierten al cabo Valdés y a sus compañeros de lo que está pasando. Después el grupo que estaba acá sale, se refugia en las caballerizas porque no sabían qué eran esas cosas. En el número 4 Valdés se separa del grupo, que ellos se habían encadenado de brazos. Valdés les dijo que no se separaran y estaban todos encadenados de brazos, y en un momento Valdés se zafa y él avanza hacia este patio interior y dejan de verlo en ese momento. Ahora, adelantando un poco lo que viene, el 4X es una versión posterior, actual, que entregó Armando Valdés, que él dice que él en realidad dio una vuelta a las caballerizas y que en ese lugar él se puso a orinar y que él estaba escuchando en todo momento lo que hablaban sus soldados. Esa es la forma como él explica su desaparición actualmente. El número 5, el cabo Valdés reaparece ante los conscriptos, y el número 6 lo llevaron a una fogata donde él posteriormente se quedó dormido. Ahora aquí hay unos dibujos. Este es uno de los conscriptos que entrevisté el año 2002, Julio Rojas. Él de esta forma dibujó lo que pasó ahí. Estas son las caballerizas, ellos estaban acá, tenía esa luz que se posó sobre un cerro, que ellos la describen como una luz violeta en forma ovalada, que tenía dos luces a cada extremo de color rojo, que ellos relacionan con balizas. Entonces eso es algo que a ellos los asustó mucho, porque pensaban que el fenómeno era algo manufacturado. Y según ellos, la luz esta se acercaba, se alejaba y les provocó mucho miedo. Esta es la forma como el propio Armando Valdés dibujó esto. Primero, la luz que cae detrás del cerro. Después esta otra luz que se posa en este cerro delante de ellos, en las caballerizas. Esta es una versión de un ilustrador, Oliver Castillo Lauri, sobre lo que es el avistamiento ovni de Pampa Yuscuma. Más que de Armando Valdés, a mí me gusta hablar de Pampa Yuscuma, porque es un fenómeno que presenciaron 8 personas, no solo una, con el objeto extraño con estas luces a los costados. Ahora, estas son las características que hicieron célebre el caso. Cuando Valdés reapareció, tal como se contó originalmente, él dijo con una voz que parecía no ser suya: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero les digo que pronto volveremos. Luego él presentaba una barba de varios días, en circunstancias que los soldados dicen que él estaba afeitado al momento en que pasó esto. Él solamente usaba bigotes, y cuando él volvió tenía una barba notoria. Y ahora él tenía un reloj digital que estaba detenido a las 4:30 de la madrugada, y en vez de marcar el día 25 de abril, que es cuando sucedió esto, el reloj marcaba el día 30, 5 días en el futuro. Entonces, cuando el reloj se adelanta y ven a Valdés con barba, se relacionó inmediatamente esto como que para Valdés en 15 minutos aproximados habían pasado 5 días. Por eso es que el caso se volvió tan famoso cuando fue publicado originalmente por la prensa.
Ahora, estas dos personas no vivieron el avistamiento, ellos no son testigos directos, pero son importantísimos. Yo les llamo testigos indirectos del caso. Yo sé que a este probablemente lo conoce Juan José Benítez, este es un profesor en Putre, el profesor Pedro Araneda, que era un estudioso del tema de los ovnis, porque en ese lugar se daban varios avistamientos, no solamente este de Valdés, había varios avistamientos, incluso una abducción de un niño de origen boliviano llamado Lucio Quevedo Lazarte. Entonces, él era conocido como estudioso del tema. Este otro era un militar que era el mejor amigo del cabo Valdés, que también era cabo, Antonio Flores, pero él estaba en Putre. Él no estaba con ellos en la Pampa Yuscuma, estaba en Putre. Entonces, a las pocas horas de ocurrido el hecho, estos dos personajes fueron los primeros en enterarse de lo que había pasado con el avistamiento del ovni por medio de los propios testigos. Ellos les relataron lo que había sucedido a las pocas horas, y lo interesante es que ellos grabaron esas primeras declaraciones en audio. Entonces es a partir de esas grabaciones de audio que estaban frescas, con pocas horas, que los periodistas de La Estrella de Arica después publicaron la historia reconstruyendo a partir de esas grabaciones lo que había sucedido. Los periodistas Luis Maturana y Luis Daroch, que eran los encargados de La Estrella de Arica. Ahora, ¿qué pasó con Valdés? 3 semanas después de ocurrido los hechos, cuando se conoció el caso por primera vez en prensa, provocó mucho interés y él fue entrevistado por la televisión, por un periodista que todavía trabaja en Chile, se llama Pablo Norato, y como el caso interesó tanto, a él lo mandaron a llamar del Hospital Militar de Santiago. Viajó desde Arica a Santiago, estuvo recluido en el hospital entre 2 semanas y 4 semanas. Ahí emitieron un informe psiquiátrico que Benítez también conoce al respecto, porque el informe se lo entregaron a él años después. Y no se volvió a saber de Valdés. Él lo transfirieron de unidad y ahí él desapareció un poco del ojo público. Estos son 2 libros que fueron los primeros en cubrir el tema. Este es un periodista chileno, se llama Juan Jorge Faúndez, que también fue uno de los primeros ufólogos de Chile. Él escribió este libro, Ustedes nunca sabrán, con un título bastante sugerente, que tomó de las palabras extrañas que profirió Valdés, aunque no ahonda mayormente en el tema porque fue publicado en el mismo 1977. Ahora, Antonio Rivera, el padre, digamos, de la ufología española, uno de los decanos de la ufología española, iberoamericana en realidad, publicó este libro por ahí por 1981, que fue donde yo personalmente por primera vez leí sobre el caso, y Rivera se basó en los recortes del diario El Mercurio, el diario, digamos, conservador de Chile, que era dueño de la cadena al que pertenecía La Estrella de Arica. Entonces todo lo que publicó La Estrella de Arica lo publicó El Mercurio. Ahora, los siguientes hitos relevantes del caso son que al año siguiente la agencia France Press logró una entrevista con Valdés que es muy poco conocida. Después, 22 años después de ocurrido los hechos, el 20 de mayo de 1999, emitieron un capítulo de un programa de televisión, un programa que cubría el tema de los ovnis, que estaba consagrado al caso. Y ahí por primera vez supimos que no se trataba de una patrulla militar, como siempre habían dicho, sino que se trataba de una guardia de pesebreras, como yo les decía al principio. Estaban cuidando caballos. Eso no lo supimos cuando publicaron al respecto en 1977. Ellos también entrevistaron a 2 de los testigos directos del hecho, a 2 de los ex-conscriptos, y poco después Valdés apareció en televisión en un programa de estos de la noche, un estelar de televisión, por primera vez en 22 años. Y él habló un poco ahí sobre lo que dijo que le había pasado. Y cuando se cumplieron 25 años del caso, un periódico en Chile, un periodista lo llamó y él por primera vez dijo que nunca había sido abducido. Esa es la primera vez que él dijo no haber sido abducido. Ahora, yo me involucré en el caso en el año 2002. En esa época yo era mucho más joven, un periodista prácticamente recién recibido, tenía 25 años, mucho tiempo libre, no tenía familia, no tenía este tipo de atadura, entonces me di a la tarea de tratar de logralizar a los protagonistas y reinvestigar el caso, volver a hablar con ellos después de tanto tiempo y ver si contaban las mismas cosas que contaron originalmente. Logré entrevistar a varios de ellos, hice un trabajo un poco de detective para poder localizarlos después de tanto tiempo.
Viajé con Armando Valdés el 2002 a Pampa Yuscuma, donde ocurrió esto, acá con el testigo Humberto Roja, el año 2009, y plasmé la investigación en este libro que se llama La noche de los centinelas, que lo publiqué el año 2010, en noviembre, en forma independiente. Ninguna gran editorial quiso publicar el libro, entonces lo hice en forma independiente, un tiraje muy modesto, 500 ejemplares que se agotaron rápidamente. Ahora, esta es la versión que dio Armando Valdés originalmente en 1977 a Pablo Norato, y que es la que realmente el caso, lo que él va a hablar ahora, lo supo porque se lo contaron los soldados. Él decía no recordar nada. Vamos a ver. Ellos no pudieron percatarse en qué forma desaparece. Prácticamente fue algo como si yo hubiera sido atracado por la luz o algo extraño que había al frente. O sea, prácticamente la versión verdadera la cuentan ellos, porque yo no me acuerdo de eso. A mí se me borró la película totalmente. Yo no, es decir, esos 15 minutos que usted estuvo desaparecido, no se acuerda absolutamente nada. No, de ninguna cosa. Él decía que no recordaba nada, desde el momento en que se separó de los soldados hasta que él despertó al día siguiente. Él no recordaba las palabras que dicen que dijo, nada de eso. Ahora, el siguiente video, el que tuvimos el problema de técnico, no tiene audio, pero en todo caso está disponible en YouTube, ahí lo pueden ver íntegramente. En el año 2002 grabamos esto en Pampa Yuscuma, yo grabé esto con Valdés, donde él cuenta una versión distinta de lo que pasó. Él cuenta que en realidad dio la vuelta, lo que decía antes, a esta pirca, a este muro, y él se fue a orinar. Él no desapareció, según dice, porque se acercó a la luz, nada de eso, sino que él se fue a un lado y se puso a orinar, se puso a escuchar lo que contaban los soldados, lo que estaban hablando, y en un momento él volvió rápidamente, saltó sobre una especie de escombros que había en la entrada de las caballerizas, y los soldados se asustaron, contaba él. Entonces ahí empezó todo, porque fue una especie de broma no premeditada, la versión que él me dio en 2002. Yo ahora les voy a hacer una confidencia. Yo cuando empecé a investigar el caso, yo en vez de hacerlo en forma objetiva, yo tenía el secreto anhelo de poder explicarlo en términos convencionales. Yo estaba seguro de que cuando investigáramos el caso y supiéramos los pormenores de dónde estaban los soldados, qué estaban haciendo, a lo mejor íbamos a poder encontrar una explicación. Porque en 1977 no supimos mucho al respecto. Se habló de una patrulla, que ahora sabemos que fue en realidad una figura que se conoce en prensa como censura previa. En esa época, recuerden que en Chile estaba gobernado por una dictadura militar, por Augusto Pinochet. Entonces, los militares eran los que controlaban el país. Y a ellos les aproblemaba el tema este del OVNI, que se publicara en prensa, no por el OVNI mismo, sino porque estábamos a 2 años del centenario de la Guerra del Pacífico. Y ellos no querían que los posibles enemigos, que eran Perú y Bolivia, se enteraran de que ellos tenían caballeriza allá arriba en Putre. Entonces obligaron a los periodistas en el diario a omitir que estaban cuidando caballos en unas caballerizas, y que en vez de eso dijeran que era una patrulla militar, que se supone que es mejor equipada, armada, con equipos de radio, y en realidad no fue nada de eso. Ahora, Valdés explica que durante su ausencia de 15 minutos había ido a otro sector a orinar. Decía que la barba, esta barba que causó tanta impresión en los demás, él ya la tenía al momento de iniciar la guardia. A las 8 de la mañana estuvo todo el día con los conscriptos, esto pasó en la madrugada, y él dice que está hace unos 5 días con la barba y que nadie se había dado cuenta, lo cual también es una contradicción. Los demás dicen todos que ellos se impresionaron exactamente por eso, porque lo vieron sin barba y después estaba con la barba. Y dice que su reloj estaba mecánicamente descompuesto desde antes, desde hacía varios días. Ahora, respecto a su nueva versión, yo le pregunté, le hice una entrevista, y ahora vamos a escuchar este audio donde él reafirma que esta es la versión para él correcta y verdadera. ¿Pero esto lo recuerda usted claro o tiene alguna cosa como vaga, como usted cree que sucedió esto, o esto sucedió realmente, usted lo recuerda claramente? Lo tengo muy claro, o sea, mi versión es esa, así fueron los hechos, no han cambiado. ¿Usted lo recuerda bien? Obviamente, me podrán preguntar 1000 veces y voy a repetir lo mismo, porque así fue. Ahora, él después fue entrevistado por Iker Jiménez en su programa Cuarto Milenio, en agosto del 2008, pero ahí él no cuenta esta versión de que fue a orinar, cuenta otra cosa. Veamos. Yo siempre estuve viendo a mi gente, siempre estuve en contacto con ellos.
No sé si el contacto que tuve, lo tuve porque yo quiero creer que fue así, o me lo hicieron creer que fue así. Entonces él empieza, cada vez que le preguntan, a decir algo distinto, es como muy errático en sus declaraciones. Ahora, esto fue en 2013, él fue invitado a un simposio en Chile, el simposio de ufología en Maipú, y él aquí cuenta un poco lo que no escuchamos en el audio que estaba con el problema, donde él dice que da la vuelta a la pesebrera, y miren cómo lo toma. Pero lo que yo recuerdo personalmente, lo que yo sé que ocurrió, es que yo daba un viraje aquí, hacia detrás de la finca. Alguien dijo que había ido a orinar. Tal vez aproveché. O sea, él dijo, alguien dijo que yo había ido a orinar, a lo mejor aproveché. O sea, en vez de aclarar el tema, de decirlo, lo echa a la broma, que a mí me parece insólito. Ahora, una cosa que es clave, que yo, como les digo, acepté la versión de Valdés cuando me dijo esto de que había ido a orinar, a diferencia de 1977, que él decía no recordar nada, decía que recordaba todo relativamente bien, pero ahí yo le hice una pregunta, que ¿cómo se enteró el personal en Putre de lo que había pasado en Pampa y Uscuma? Entonces Valdés dice que esa parte no la tenía muy clara, y miren las distintas versiones que da él y que da otras personas que conocieron el caso. Ahora va la versión de Armando Valdés, escuchen con atención. Usted me dice recién no envió a nadie a Putre a avisar sobre lo hecho. Yo creo que no, la verdad, no recuerdo haber enviado a nadie. Creo que todo ocurrió con el relevo. Y si es que mandé a alguien a avisar, tengo que haber mandado a alguien. Yo no fui, porque como comandante no podía ir yo solo allá. Debo haber mandado a alguien a caballo, no recuerdo. Yo no he escuchado nunca a los soldados decir que alguien fue. Eso me indica que no fue nadie. Sino alguien había dicho, yo fui corriendo a Putre, he seguido las declaraciones de ellos, de la mayoría, y nadie dice yo fui corriendo a Putre a avisar. Lo que me indica que el relevo llegó normal. Y de ahí comenzó todo. Él dice que él no fue a dar aviso a Putre y que seguramente se habían enterado cuando llegó el relevo de esa guardia. Veamos qué es lo que dicen los demás. Pero lo que sí me recuerdo claramente es que yo estaba durmiendo y aproximadamente a las 6 de la mañana, 6:05, fue que llegó Valdés a despertarme y a pedirme por favor que les fuera a ayudar con como los tratábamos nosotros, con los pelados o los conscriptos, que estaban locos, me dicen, que no sabía qué pasaba, que algo había pasado en la noche y los conscriptos estaban locos, querían desertarse, querían arrancar, entonces que por favor los fuera a ayudar. Él dice que Valdés lo fue a despertar personalmente. Ahora Pedro Aranea cuenta una versión parecida. Lo que van a escuchar ahora es que él dice que Valdés llegó a su casa a avisarle y lee la conversación que entabló con él. Y dije, ¿quién es usted? Me dijo, yo soy el cabo Valdés. ¿Dónde está su gente? ¿Dónde sucedió esto? En La Pampa y Uscuma. Valdés llegó a avisarle, a pedirle que lo ayudara para que lo ayudara a calmar a los soldados en Pampa y Uscuma. Y este es uno de los testigos, Raúl Salinas, uno de los conscriptos. A las 7 de la mañana Valdés despierta y nos pregunta, ¿vieron lo que vi yo? Sí, mi cabo. Ya, encima un calle más rápido para ir a avisar. Partió. Él dice que Valdés les mandó a ensillar un caballo y el propio Valdés fue a dar aviso a Putre, cosa que él no recuerda. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Yo la versión que creía que era la verdadera, me empecé a cuestionarla, porque aparentemente Valdés no recordaba o negaba incluso haber hecho algo que los demás dicen que sí hizo, que fue ir a dar aviso a Putre. Entonces, ese hecho era más congruente con esta versión original que decía que Valdés estaba como con amnesia, como que no recordaba lo que había pasado la noche anterior. Entonces él también ha sido errático sobre el tema de la barba, ¿no? Ahí en 1977, en la entrevista que vimos en blanco y negro hace un rato, él le dice al periodista que él practicó dejarse sin afeitar unos 5 días y que la barba que él tenía era normal, no era tan larga como la que tenía cuando pasó esto del encuentro con el OVNI. En France Press, él dice que era una barba de no menos de 10 días, o sea, una barba más larga,
y que para tener una barba de ese largo realmente no lo habrían permitido en el ejército. Todos los militares a los que les consulté me decían que ellos tenían la obligación de presentarse a las guardias bien afeitados, con las botas lustradas, bien presentados. A mí el 2002 me comentó esto de que se había escapado un poco el control y que estuvo 5 días sin afeitarse. En 2009, al boletín Prensa Evangélica, él le dijo: nunca sentí y menos vi que me haya crecido la barba. En la mañana de ese día me afeité y la barba que tenía era de 24 horas. O sea, declaraciones sumamente erráticas. Y en este simposio en Chile, en 2013, dijo: si yo digo que estaba sin afeitarme, hay 200 personas que confirman que estaba afeitado. Por lo tanto, que yo diga que estaba sin afeitarme una semana no vale mucho, porque hay muchos testigos en contra de esa tesis. Ahora, ¿qué pasa con el reloj? Él decía que estaba mecánicamente malo desde hacía días. Entonces, en el diario La Estrella de Arica, nosotros sabemos ahora que el diario plasmó fielmente lo que decían las grabaciones, de donde ellos hablaban de lo que había pasado, y que solamente tergiversó la historia para decir que era una patrulla y para omitir que estaban cuidando caballos. Pero todo el resto, realmente ellos se atuvieron a lo que había sucedido. Ellos dicen sobre el reloj que al ser examinado en la unidad, es decir, en Putre, en el cuartel de Putre, puesto a la hora correcta, reinició su marcha, la que hasta el momento es totalmente normal. O sea, el reloj se había quedado detenido, mostrando una fecha 5 días posterior, pero después cuando lo manipularon y lo pusieron a la hora correcta, siguió funcionando normalmente, lo cual choca frontalmente con lo que dice Armando Valdés, que el reloj estaba mecánicamente malo desde antes. Ahora, cuando yo publiqué el libro, mi hermano lo leyó, y él es doctor en ingeniería, es profesor de la Universidad Católica en Chile, y él me dijo: yo sé lo que pudo haber pasado con el reloj de Valdés, y es un fenómeno que se conoce como latch-up, que es que los circuitos que eran los antiguos, no los actuales, podían tener esta falla cuando tenían algún tipo como de sobrecarga y daba este error que ellos lo corregían reiniciando el sistema, que es precisamente lo que pasó en este caso. Ahora hay algunos que han dudado de que Valdés haya tenido un reloj digital en esa época, porque era de los primeros relojes digitales. El mismo Valdés ha sido errático, ha dicho que su reloj era análogo, que era de marca Omega, después dijo que no era Omega, en fin. Pero el reloj que él muestra 3 semanas después en la entrevista con Pablo Norato es este, que yo consulté con relojeros en Chile y también en el extranjero a través de internet, y casi todos coinciden en que era una cosa como esto. Acá fíjense ustedes que la fecha de esto del diario, una publicidad en el diario La Tercera en Chile, dice domingo 17 de abril de 1977, una semana antes de que ocurriera el caso. Entonces esto demuestra que este reloj ya estaba comercializándose en Chile y podemos especular que Valdés probablemente tuvo acceso a él o a uno parecido porque él vivía en Arica, o sea, vivía cerca de Arica, y en Arica en esa época había zona franca. Los productos llegaban sin impuestos. Entonces, la tesis que yo propongo en el libro es que Valdés actualmente está cambiando su versión porque él posteriormente se hizo evangélico. Y para los evangélicos hay una especie de inadecuación entre la posibilidad de que las abducciones sean reales y es algo que ellos conocen como el rapto de la iglesia. Es una creencia que ellos tienen sobre que Dios va a llevarse a los justos al final de los tiempos o algo por el estilo. Entonces él ha dejado entrever esto también en un par de entrevistas en diarios en Chile, que él está hablando acá del tema de religioso, más que nada, que él dice que es difícil de explicarlo, pero si crees, si no debiste haber creído, entonces estás en un grave peligro. Se refiere a confundir las posibles abducciones con el fenómeno del rapto de la iglesia, que él cree, o algunos evangélicos creen aparentemente, que estas supuestas abducciones serían una obra del maligno, que no serían una cosa de Dios. Y aquí también está hablando ya más directamente del rapto de la iglesia y de las pruebas que él va a dejar plasmadas en un libro que anunció en 1999 y que todavía no publica. Ahora, probablemente Néstor Berlanda sabe, como médico psiquiatra, los peligros que hay con la hipnosis, que puede sugerirle a la persona recuerdos o cosas que realmente no sucedieron. Yo estaba al tanto de eso. Pero a mí me interesaba que Valdés se hipnotizara para poder ver cuál de las dos versiones surgía en esa hipnosis, o quizá una tercera versión, si había ido a orinar o si había sucedido otra cosa. Yo cuando estuve con él en 2002, yo ignoraba que él ya se había hecho una hipnosis.
Entonces vamos a ver qué le dice al respecto a Iker Jiménez. Había dos cosas que me preocuparon y me han preocupado. Si la hipnosis que a mí me hicieran realmente revelara lo que realmente ocurrió, tiene que ser lo que yo siento que ocurrió. Si sale lo contrario, la verdad que me desarmo. Entonces él ahí, no sé si se fijaron, él dijo la hipnosis que me hicieron, y ahí se corrige, dice que si me hicieran, pero porque él sabe que la hipnosis en ese momento ya la habían hecho. Cuando yo estaba publicando la primera versión de La Noche de los Centinelas, me enteré que a Valdés, un grupo de amigos suyos, le habían hecho una regresión en 1999. Yo lamentablemente no estoy cómodo con esto de utilizar este tipo de código. A mí me gusta hablar las personas con su nombre y apellido, pero los implicados me pidieron expresamente que resguardara su identidad. Me siento ridículo por hacer esto y incómodo, pero voy a llamar al principal, la persona que lo hipnotizó, Operador 1. Él era un oficial del ejército, oficial de sanidad, era dentista y tenía conocimientos de hipnosis ericksoniana. Entonces ellos esto no fue nada oficial del ejército, esto era un grupo de amigos de Valdés que quisieron ver si él recordaba algo bajo hipnosis sobre los 15 minutos en que estuvo perdido. Entonces nosotros, yo con Nicolás Verazain y con Mario Valdés, que son ufólogos chilenos, conversamos con este Operador 1 y con Observador, que es una persona que estaba ahí presente, que es militar actualmente en servicio activo, y ahí relataron que Valdés efectivamente fue hipnotizado y que cuando estaba recordando lo que pasó en los 15 minutos en que supuestamente estaba perdido, Valdés se puso a levitar. Esto causó mucha controversia cuando lo divulgamos en Chile. Las redes sociales empezaron a criticarme mucho por hablar de esto y no dar el nombre de los supuestos testigos. Yo, por supuesto, no puedo poner las manos al fuego con que esto haya sucedido realmente, pero las dos personas con las que hablamos que estuvieron ahí, a mí me merecen confianza, son personas que conozco. Y dicen que Valdés, cuando estaba recordando, se puso a levitar. Entonces, uno, el observador, empezó a proferir algunas exclamaciones y parece que Valdés escuchó esto mientras estaba bajo hipnosis y despertó en forma repentina, y dicen que cayó a la cama como un saco de papas, como que ahí salió en forma abrupta de la hipnosis y tuvieron que calmarlo porque estaba como asustado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que él recordó en ese momento cuando se puso a levitar? Él recordó haber entrado efectivamente a la luz que ellos tenían más cerca y haber visto al interior a 2 o 3 personas con casco blanco, que eso es lo que ellos dijeron. O sea, yo cuando supe esto casi me caí de espalda porque no lo había escuchado nunca en los 8 años que yo investigué el caso, que él había dicho haber entrado a esta luz por un costado y haber visto gente adentro, 2 o 3 personas con casco. Entonces, Operador 1, que es el que hipnotizó a Valdés, tiene esta hipótesis que yo llamo montaje simple, en que era una época en que la Unión Soviética estaba ayudando militarmente a Perú y supuestamente Estados Unidos estaba haciéndolo con Chile en forma clandestina. Entonces, según Operador 1, las luces en Pampa y Uspuma habrían sido helicópteros estadounidenses que estaban volviendo de una incursión en territorio peruano. Él dice tener antecedentes que dicen que hubo incursiones tanto de estadounidenses a Perú como de soviéticos al territorio chileno, en fin. Entonces él cree que Valdés actuó como un buen militar, que se dio cuenta de lo que pasaba, pero no trató de seguir el juego como para no dar cuenta de una información más sensible, y que la historia de los ovnis, que fue publicada 3 semanas más tarde, fue para encubrir que había sido realmente una incursión estadounidense, que uno de los helicópteros, según Operador 1, pudo haber tenido un problema técnico y por eso cayó detrás de este cerro y el otro helicóptero trató de pedir ayuda. Ahora, ¿qué es lo que echa abajo esta hipótesis del montaje simple? Las grabaciones de Pedro Araneda, las grabaciones de audio, porque si en las 3 semanas que pasaron entre el fenómeno y las primeras publicaciones no se inventó la historia sabemos que la contaron pocas horas después de ocurridos los hechos porque están grabadas en audio. Ahora, esto yo me enteré el año 2006 y me provocó un gran impacto el tema de la posible incursión de la CIA en el tema de los ovnis. O sea, la CIA un par de veces ha reconocido públicamente que ellos usaron el tema ovni un poco para encubrir a vuelos de aviones como el SR-72, aviones espía, que ellos se
sirvieron del tema ovni para decir, esto fue un ovni, no fuimos nosotros, para poder operar en forma clandestina. Pero acá hay un investigador estadounidense, Rich Reynolds, que no es muy conocido a nivel de ufólogos, pero es conocido entre los ufólogos estadounidenses, tiene un blog donde publica muchas cosas, y él habla que en el año 1978 conversó telefónicamente con Boško Nedeljković, y este tipo dijo que él habría participado como agente de la CIA en montajes de casos ovni en Brasil y otros países sudamericanos como Argentina y Venezuela. Y uno de los casos que él relata corresponde en forma muy estrecha por fecha y por lugar con el famoso caso del que habló antes el doctor Berlanda de Antonio Vilas Boas en Brasil, en 1957, que es un caso que originalmente fue muy resistido por los ufólogos, porque era un caso en que el testigo había dicho que había tenido contacto sexual con una supuesta extraterrestre, con una mujer humanoide. Entonces él habla, Nedeljković, de esta operación Mirage, en que cientos de incidentes ovni habrían sido simulados por la CIA, usando tecnología experimental, psicofármacos y técnicas de guerra psicológica. Entonces, habla de este caso que se corresponde con el de Vilas Boas en 1957. Entonces, cuando yo pensé en esto, dije, si esto ocurrió en 1957, pese a que no tenemos más corroboración al respecto, ¿qué no habría ocurrido 20 años después, en 1977, cuando ocurrió lo de Valdés? Acá tienen a dos íconos de la ufología, Jacques Vallée y el doctor Joseph Allen Hynek. Vallée, conocido mundialmente por ser el ufólogo en el que se basó Steven Spielberg para hacer al científico francés Claude Lacombe en la película Encuentros cercanos del tercer tipo, que él revolucionó un poco la ufología con Pasaporte Amagonia, con este libro que es como seminal en la ufología. Y Vallée siguió publicando algunas cosas como sus diarios. En Forbidden Science, Ciencia Prohibida, él dio a conocer a principios de los 90 un documento que él encontró en 1967 entre los papeles de Hynek, un día que él fue a ordenar a la oficina de Hynek uno de los papeles, y este documento era un memo, digamos, de que le enviaron a este hombre de este Instituto Battelle antes de la famosa reunión del Comité Robertson, donde se hizo una recomendación de realizar montajes de incidentes ovnis como para poder monitorizar los resultados, o sea, falsear directamente incidentes ovnis con fines como probablemente de estadística y qué sé yo, y que se mantuviera en secreto frente a otros militares cuando ocurrieran estos hechos. Ahora, este caso para mí es el caso de Valdés francés, tal como el de Travis Walton, el caso Valdés estadounidense. Son casos que tienen algunos símiles. Es la desaparición de Frank Fontaine en 1979 en Francia, que él estuvo perdido una semana, parecido a Walton, que actualmente casi todos los ufólogos serios en Francia, si ustedes les preguntan, ellos dicen que el caso es un hoax, o sea, un fraude, porque ellos reconocieron posteriormente que había sido un fraude. Ahora, la hipótesis de Vallée, que a mí me parece insólita, es que el caso de Sergi Pontoise de Frank Fontaine habría sido un fraude no por parte de los perceptores, digamos, de los testigos, sino un fraude por parte de los que, según él, dieron origen a estas manifestaciones, que él, Vallée, dice tener información acerca de la implicancia de servicios secretos franceses que habrían hecho algún tipo de experimento que en cierta fase lo interrumpieron, lo abortaron. Entonces Frank Fontaine con sus amigos habrían sido víctimas de esto. Fontaine estuvo una semana perdido, volvió, después de esa semana, más o menos en el lugar donde desapareció, tenía barba, porque le creció barba en una semana, y el tipo no se dio cuenta que había pasado una semana. El tipo creía que habían pasado solo momentos y se enojó, porque pensó que habían robado el auto que ellos iban a cargar para ir a vender ropa. Entonces esto está en este libro de Vallée que recomiendo mucho, que es el último de una trilogía, donde él de alguna forma resume sus teorías y sus investigaciones en torno al tema ovni. Sobre el ovni de Ben Waters, el caso famoso del bosque de Rendlesham, Vallée en su libro en Revelations dice que
Para él, la teoría más plausible es que los militares estadounidenses han desarrollado un artefacto o una serie de artefactos que lucen como platillos voladores, que se usan principalmente para guerra psicológica y que están siendo probados activamente con personal militar. Un caso ocurrió en 1980, 3 años después del caso de Valdés. Ahora, este investigador británico, Pilkington, habla en su libro Mirageman que existían ya en 1972 algunos helicópteros que eran silenciosos. Entonces uno podría especular que lo que se vio en Pampa Yuscuma en 1977 pudo haber correspondido a alguna cosa como esta, o incluso a los actuales drones. En esa época los drones no eran conocidos, ahora hay mucho de eso, pero probablemente había tecnología experimental. Y Pilkington en su libro relata que habló con gente vinculada a la inteligencia en Estados Unidos y que decían que al helicóptero silencioso les colocaban luces de aspecto inusual y que ahí ellos iban a hacer estas mutilaciones de ganado. Bueno, acá está Milton Hurcade, que él publicó este libro, donde él dice directamente que los militares estadounidenses han promovido la creencia en extraterrestres. Incluso él habla de Quijo, de este hombre que algunos relacionan con el padre de la exopolítica, para poder de alguna forma convencer a la población que eran extraterrestres y que en realidad se sirvieron de eso para realizar operaciones clandestinas. Bueno, aquí hay otros investigadores como José Antonio Caravaca en España y Nick Redfern que han seguido un poco el hilo este de la posible presencia de la CIA, y esto es un mensaje que yo mandé a la CIA pidiendo información por una ley de libertad de información, y la CIA me respondió esto, me dijo que sobre el caso que yo les pregunté, que era el de Valdés, la CIA no puede confirmar ni negar la existencia o inexistencia de registros que respondan a su solicitud. Eso puede significar algo o puede no significar nada, a lo mejor fue una respuesta tipo, pero a mí me llamó la atención que los tipos no me quisieran hablar al respecto, ¿no? Se excusaron. Ahora, una teoría como la posible presencia de organismos de inteligencia disfrazándose de alguna forma de supuestos extraterrestres les permitiría actuar en forma impune para cualquier cosa que ellos quisieran hacer. Entonces, hay casos emblemáticos como Vilas-Boas, que tenemos un informe directo de Bosko Nedeljković, que él pudo haberse tratado de esto, de agentes humanos, y hay otro a nivel mundial también. Les voy a mostrarle algunos aquí rápidamente. El caso de Boyanay en 1959 en Papúa Nueva Guinea, donde estas cosas que estaban encima de esta nave saludaron a la gente que está abajo. Bueno, acá está el caso Hill también, que podría caer en esta categoría. Está el caso famoso de Loni Zamora, 1964, en Nuevo México, en Socorro, que incluso hay algunas tesis que pudo haber sido una broma de universitarios. Yo todavía no he podido encontrar evidencias más firmes, pero es una posibilidad. El caso de el policía Herbert Schirmer también, están algunas abducciones muy famosas de los años 70. Esta otra de Pascagoula, que también la mencionó el doctor Berlanda. Walton, 1975, el caso del que trata esta ponencia. Frank Fontaine, del cual ya hablamos. El bosque de Rendlesham, 1980. 2 días después ocurrió este caso famoso, el de Cash Landrum en Estados Unidos, donde las testigos sufrieron quemaduras después de estar expuestas a esta cosa. Ahí también tenemos en 1989 el caso de Voronezh en la Unión Soviética, que puede caer dentro de esta categoría, poco antes de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y aquí está en 1994 el caso Ruwa, en el que aproximadamente 60 niños vieron algo. Mi amigo en Chile, Nicolás Verazain, este es uno de sus casos regalones, pero yo pienso que pudo haberse tratado también de algún tipo de operación perpetrada por humanos. Aquí hay una línea de tiempo donde pongo varios casos que ocurrieron entre mediados de los 50 y mediados de los 90 que podrían caer en esto que estoy hablando. Hay algunos que dejé fuera, el de Dioniso Yanca o el de Venado Tuerto no figuran acá, pero hay muchos que se dieron en esta época y después parecen haber acabado. Entonces, acá para terminar, yo ni siquiera para mí esto ni siquiera es una teoría, no salgan de acá
pensando que Aburleme cree que los ovnis pueden ser explicados porque fueron una operación de la CIA o de alguna otra agencia, sino que esto es una posibilidad, una arista que a mí me parece que habría que ahondar, porque podría arrojar resultados, por lo menos, no en todos los casos, pero en algunos casos muy conocidos, muy paradigmáticos. Entonces, este montaje elaborado y deliberado que yo propongo, a diferencia del montaje simple, permitiría explicar el caso como un experimento humano, el caso de Pampayuscuma. Podría explicar el estado en que se encontraba Valdés, un estado como de conciencia alterada, que habría estado bajo los efectos de psicofármacos. Y ahora la existencia de un programa como el que planteó Nedeljković podría explicar por qué se dieron tantos ovnis, casos ovnis de alto perfil, principalmente en los 60 y en los 70, y después parecen haber terminado. Por lo menos, yo no sé si ustedes recuerdan que en esa época se dieron muchos casos de alto perfil, lo que yo personalmente llamo la época de la gran ufología, y posteriormente hay casos, hay filmaciones, pero no parece haber estos casos de grandes encuentros cercanos como se dieron en esa época. Podría deberse a que si fueron muchos de ellos resultado de algún programa gubernamental o algo así, y el programa terminó, dejó de haber estos casos de alta relevancia. Y bueno, el libro, originalmente publicado en 2010, lo publiqué nuevamente este año con 2 capítulos adicionales donde hablo de la hipnosis y también del tema de la posibilidad que se haya tratado de un montaje humano, y está a disposición del mundo entero, literalmente en Amazon, tanto en formato impreso como en formato digital, que es el que yo recomiendo porque es más económico y porque lo pueden bajar directamente de forma inmediata al computador, al tablet o al teléfono. Y muchas gracias por la atención, por no haber dormido mucho. Ha sido un privilegio estar acá con ustedes. Muchas gracias.